en realidad 10.000 casos para diciembre y 15.000 para estos días. Lo que pasa es que cuando hicimos esa estimación no existía Omicron, y la verdad que Omicron fue un tsunami a nivel mundial, ¿no? Apareció el 23 de noviembre en Sudáfrica, y hoy el 58% de los casos a nivel mundial son de Omicron y el 95% en la Argentina son de Omicron. Eso era inestimable. Si hace 2 meses atrás decíamos que iba a aparecer una variante de esa con tanta contagiosidad, la verdad que nos hubieran tratado de delirantes, ¿no? Es tremendo lo que está pasando, la verdad que es tremendo. Bueno, de hecho, doctor, cuando usted dijo lo de los 10.000 casos, estábamos hablando de mediados de diciembre, si no me equivoco. El 14 de diciembre. Sí, la verdad que yo digo, está exagerando, pero después digo, le viene pegando seguido. Que la verdad ¿qué es lo que pasó? ¿Nos relajamos demasiado? A ver, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta y que son el motivo de lo que está pasando. Primero, creo que hay una gran impericia, desconocimiento de lo que es manejo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. No solamente a nivel de Córdoba, sino a nivel nacional. Y después hay un hartazgo también del sistema político, que hace unos 60 días dijeron que la pandemia había terminado. Recordemos que por allá, por el momento de las elecciones, hablan de pospandemia algunos. Sí. Entonces, eso sumado a algunos comunicadores que tiene la provincia y que salen, que dicen que Omicron es leve, que no nos va a pasar nada, que no vamos a infectar y que es algo que va a pasar, se suma todo para formar ahí un cóctel especial que hace que la gente no esté alerta y no se siga, no tome cuidado y siga relajada, ¿no? También nos dijeron que ya no era necesario el uso del barbijo. Es decir, fueron muchas situaciones que ayudaron a que se produzca un gran relajamiento y que la gente hoy está haciendo prácticamente vida normal, no le importa prácticamente la situación. Bien. Damián, te escucha el doctor. Sí, doctor Damián, acá desde casa, le estamos haciendo caso, estoy de mi casa, recién lo decía, abrí la ventana, abrí la puerta, estamos ventilando el departamento, arrancamos bien, Doc, ¿no es cierto? Así es, así es. Cuando uno está aislado, lo primero que tiene que hacer es ventilar bien los ambientes, usar barbijo, porque lo que se produce cuando uno tiene los ambientes cerrados es que uno respira sus propios virus, entonces se va produciendo ahí un aumento de la carga viral por reinfección constante, y por ahí eso puede aumentar los síntomas o alargar un par de días la enfermedad. Así que aun cuando uno está solo en el departamento tiene que ventilar constantemente, y si está con más personas, más aún, porque si no está respirando los virus, no solo que uno elimina, sino el del otro. Así es que siempre hay que tener ambientes ventilados. Doc, usted recién decía relacionado a esta liberación que se está dando, este relajamiento y demás. Digo, con esta nueva imposición de eliminar el aislamiento para los contactos estrechos, ¿aún más se sigue liberando todo? Sí, yo creo que la Argentina avanza, va a ser uno de los primeros países que es el primer país junto con España en avanzar hacia un modelo de negación de pandemia. Digo, lo que va a pasar en los próximos días, ya lo escribí ayer en un tweet para que quede registrado, digo, porque si no después la gente no me cree. La Argentina avanza hacia el no testeo. Digo, en 15, 20 días no se van a testear más las personas, se van a testear solamente los que ingresen a las guardias. De modo que este es un principio, lo que intentan hacer de liberar los contactos estrechos, porque además Omicron tiene una dinámica distinta, es tan contagiosa, que genera en la Argentina, solamente en la Argentina, entre 400 y 500 mil aislados por día. En 10 días están aislando unas 5 millones de personas y las empresas empiezan a quedarse sin fuerza laboral. Entonces genera otro tipo de parálisis, de afectación a lo económico, motivo por el cual necesitan liberar fuerza laboral. No son medidas sanitarias, son medidas laborales, digo, que cuidan digamos las empresas. Por ejemplo, Aerolíneas Argentina tuvo algo de 10 vuelos suspendidos hace 2 días atrás porque tenía más de 1.200 empleados aislados. Entonces, cuando empiezan a ocurrir este tipo de cuestiones, se toman decisiones que no son las correctas, ¿no? Lo correcto debería ser
cuidar los lugares turísticos, las playas, pedirle a los chicos que usen barbijo, entrar a los restaurantes y exigir el uso del barbijo, exigir el uso del barbijo en la calle, eliminar los eventos masivos, ¿sí? Los festivales. Vamos a tocar intereses, pero va a ser el resultado mucho más positivo que el de liberar gente contagiada en la calle, como va a ser el de los contactos estrechos, que va a terminar complicándonos. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos 10, 15 días. Lo que pasa es que si no se testea más, tampoco vamos a tener forma de hacer un seguimiento de la situación. Claro, usted se refería a eso cuando decía el tema de las restricciones, como para parar un poquito esta cepa. A eso se refería, nada de eventos masivos, nada de festivales, a eso se refiere específicamente como para parar un poco esta ola. Y claro, uno le tiene que parar un poco, porque si no, en breve vamos a tener nuevamente colapso en las terapias intensivas. En Córdoba crecieron, en solamente 15 días aumentó un 1.700% la cantidad de gente internada en terapia intensiva. Pasamos de 49 pacientes internados promedio a 811 en el día de ayer. Desde ayer no hay más camas en el hospital Rawson, ya se empiezan a derivar a otros hospitales. Es decir que ya empezamos a ver eso, y cuando tengamos ocupadas unas 2.000 camas, que va a ocurrir en breve eso en Córdoba, van a verse obligados a tomar medidas más duras. Es decir, o tomamos medidas leves ahora, de control de pandemia, o le va a pasar lo mismo a la provincia que lo que le pasó en el mes de junio. Tuvo que cerrar todo porque no tomó medidas a tiempo. Esto es así. Digo, el decreto que no firma el gobernante lo firma el COVID. Doctor, ¿usted cree que va a pasar esto de que se tomen estas medidas, o como viene la cosa no? Yo creo que siempre esperan hasta el último momento. Lo que pasa es que Córdoba tiene 3.400 camas de terapia intensiva, de las cuales unas 2.500 son usables para COVID. En el resto uno tiene pacientes internados de otras patologías. Si en 15 días ocupamos 800 camas, en los próximos 10 días vamos a ocupar otras 800 más, ya vamos a estar en el punto crítico. De modo que, y cuando eso ocurre, digo, la imagen de salas de terapia intensiva llenas, de gente internada en los pasillos, de gente que sale en los medios diciendo que no consiguió cama para su familiar, o la aplicación del código rojo en Córdoba que permitía la internación de las personas en las casas. No olvidemos que eso pasó hace apenas 6 meses en Córdoba. Eso es más dañino para el político que cerrar alguna actividad. Y bueno, y ahí se ven obligados, digo, cuando se acaban las camas de terapia intensiva, se terminaron todos los valientes, hay que tomar decisiones. Yo creo que si no toman medidas ahora, vamos camino a eso. Ya pasó, no tiene por qué no pasar ahora con una variante que es infinita cantidad de veces más contagiosa que las anteriores. Justamente eso venía mi consulta, doctor. La Omicron, porque finalmente cuando uno ve, lee o escucha, dice que es más contagiosa, que es menos grave que otra cepa, porque bueno, es más contagiosa, pero es menos mortal. Obviamente que ayuda mucho el tema de la vacunación, pero la Omicron, ¿es grave, no es grave? ¿Cómo la cataloga usted, doctor? Y dejó el mundo de rodillas en solamente 20 días. El mundo pasó de tener 400.000 casos diarios a 4 millones de casos diarios. Aumentaron por 10 la cantidad de casos. Las terapias intensivas del mundo ya están en tensión todas por Omicron. Lo que pasa es que Omicron ingresa al mundo en un momento en el que la población mundial tiene un 50% de 2 dosis y un 58% de una dosis. Imagínense que Manaos, la variante de Manaos, a la Argentina la complicó en el mes de mayo y junio, y luego de eso vinieron 2 variantes que son muy diferentes, mucho más agresivas, que son Delta y Omicron. Ambas están en la Argentina hoy. Aumentaron los internados de 49 promedio los últimos 2 meses en Córdoba a 811. Digo, yo no veo nada de leve. Yo lo que veo es que el que está vacunado no la pasa mal. La verdad es que la pasa un poquito mejor, con síntomas, mucha sintomatología, pero no termina en la terapia intensiva. El tema es que tenemos un 26,8% de gente que todavía en la Argentina no ha recibido el esquema completo de vacunación. Esos son más o menos 12 millones de personas. Entonces todavía tenemos ahí un grupo de personas que pueden ser afectadas por esta variante, que al ser más contagiosa
van a llegar a esos grupos de personas. Así que yo no veo que sea más leve, lo que pasa es que llega al mundo en un momento en el que el mundo está un poco más vacunado. Esa cantidad de personas, doctor, esos 12 millones y algo, ¿no recibieron porque no quieren, porque vacunas hay? Las vacunas sobran. Ahora, la mayoría son menores de edad, ¿no? Y ahí la Sociedad Argentina de Pediatría y los pediatras tienen gran responsabilidad, porque al día de hoy tenemos pediatras en Córdoba, hay 2 muy conocidos que salen en todos los medios y que dicen que los chicos no se infectan entre sí, que los chicos la pasan de modo leve. Entonces están recomendando no vacunar, y la mayoría de los pediatras le hacen caso a la Sociedad Argentina de Pediatría, que hace apenas 2 meses atrás decían que las vacunas eran experimentales, recordemos aquel comunicado, y eso generó ahí un daño tremendo que hizo que los papás y las mamás no quisieran vacunar a sus hijos. Ahí tenemos una gran población. En adolescentes hay 4 millones de adolescentes que recibieron la primera dosis y no han recibido la segunda. Y hay otro tanto de personas adultas que también recibieron una dosis y no han vuelto por la segunda. Entonces hay un grupo de personas que van a estar complicados, ¿no? Y que son un poco el objeto de estas nuevas variantes. Doc, usted, a ver, comúnmente uno lo sigue, lo leemos, como decía Juan Manuel, comúnmente tiene razón en lo que va diciendo. Uno lee por ahí medios nacionales, medios provinciales, y dice que la semana que viene, o la próxima semana, comenzarían a bajar inevitablemente los casos o estos picos que estamos teniendo. ¿Usted cree que esto puede ser así, o usted lo atribuye a que seguramente se va a dejar de testear, como lo decía recién? Yo creo que esta semana vamos a ver una baja en la cantidad de casos. Digo, vamos a ver, o al menos se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque hay 44 grados de calor en la calle y la gente no va a salir a hacer cola para testearse. Eso es algo normal. ¿Quién va a hacer 8 o 10 cuadras de cola, estar 4 o 6 horas al rayo del sol para testear? Se va a bajar muchísimo la cantidad de testeo. Pero además hay distintos tipos de estrategias que tienden a no testear. Por ejemplo, el contacto estrecho ya no los van a querer testear. Los sintomáticos que son contacto estrecho tampoco los van a testear, lo van a dar como positivos, pero no van a figurar como positivos. Entonces empiezan a tapar allí algunos casos que deberían estar mostrándose, que quizás son datos que van a tener de los ministerios de salud, pero no nos van a llegar a nosotros. A nosotros nos va a llegar la información de que van a bajar la cantidad de casos. Las cantidades de casos siempre bajan por 2 motivos. Primero, porque los pueblos se asustan, se meten en sus casas y empiezan a cuidarse. Y segundo, porque toman medidas, porque los gobiernos toman medidas. Yo no veo ninguna de esas 2 situaciones que se estén dando en la Argentina. En la Argentina estamos de vacaciones, la gente sigue de vacaciones, sigue relajada y circulando sin barbijo por todos lados. Así es que no veo ahí una de las variables. Y la otra variable, que sería la posible medida de parte del gobierno, cualquier tipo de medida, tampoco las veo. Es más, veo medidas que van a complicar más la situación. Así que no veo variables que me hagan creer que la cantidad de casos bajen solas o naturalmente en los próximos días. Van a bajar a la fuerza, digo, los van a terminar bajando por decreto y antes de fin de mes en la Argentina se deja de testear. Bien. Bien, la última de mi parte, hoy agradeciéndole por supuesto que nos hizo un espacio para poder atendernos. ¿Es cierto o qué hay de que también exista la Delta Cron, que es la variante de la Delta y la Omicron, digamos, sería que una persona puede tener las dos, digamos, conjunto en el mismo virus? Sí, eso es común y deben haber personas que tienen 3 variantes, que deben tener Manaos, Andina, Delta, todo mezclado. Eso se da mucho en pacientes internados, en salas de internación en donde conviven personas con distintos tipos de variantes y puede haber ahí una coinfección. Y en lugares en donde hay alta circulación de virus. Yo les puedo asegurar que en Córdoba debemos tener cientos de casos de personas que están con las dos variantes, porque en las mismas colas que hay de testeo, ahí conviven pacientes infectados con Omicron y con Delta y se deben estar coinfectando entre ellos, así que eso es común, no es una variante nueva que haya surgido, simplemente es coinfección, como también puede ocurrir con el coronavirus y la influenza, la gripe, que se lo llama flurona. No es nada nuevo, es común, ha pasado y está pasando y va a seguir pasando eso.
Doctor, ¿y cuándo podemos lograr la inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta la cantidad de casos, la cantidad de vacunados y si esto se debe a que también el mundo tiene que vacunarse, porque lo veo muy lento y poco solidario el mundo con África, por ejemplo? Así es. Mira, la Argentina ya había logrado la inmunidad de rebaño en el mes de octubre. Septiembre, octubre ya lo estaba logrando, la cantidad de casos había bajado notablemente. Lo que pasa es que después te aparecen variantes nuevas y te cambian las dinámicas y te cambian las reglas de juego. Omicron reinfecta muchísimo, por ejemplo. Yo creo que la solución es global, no es sectorial. La solución es que el mundo tenga por lo menos un 90% de gente vacunada. Estamos muy lejos, porque está en un 50% con 2 dosis, 58% con una dosis a nivel mundial, pero hay un porcentaje ahí, ese 50% que está faltando, que son, por ejemplo, continente africano, no llegan al 20% en total de gente vacunada. Y no es porque no tengan ellos hábito de vacunarse. Digo, en África vos te acercás con una vacuna y la gente va y se la coloca, porque están totalmente acostumbrados a este tipo de plagas, de epidemia. Lo que está faltando allí es que el mundo le acerque vacunas. Digo, en lugar de ir por una cuarta dosis, creo que tendríamos que ir al menos por una dosis para África, para India, para algunos países del área de Oceanía que no sabemos qué está pasando, para Latinoamérica hay países que no están teniendo acceso a las vacunas. Es decir, falta mucho todavía para que esto termine, ¿no? Aún así, en 1 o 2 años, si el mundo se pusiera de acuerdo, sería algo lograble, ¿no? Sería algo que se podría lograr sin problema. A su criterio, ¿cuáles son los países que mejor están tratando la pandemia? Canadá en este momento es uno de los países, Australia es otro de los países que está manejando muy bien, Nueva Zelanda es el otro país que está manejando perfectamente la pandemia. Son muy poquitos, la verdad que son muy poquitos, el resto está totalmente vencido. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, le dejamos un fuerte abrazo y gracias como siempre por su atención. Gracias a ustedes, que anden bien, buen día. Bien, allí pasaba el doctor Oscar Atienza con muchísima información que tiene que ver con el COVID, datos que por ahí uno que no